mi marido me ha fallado 3 veces. Y mientras yo intentaba sonreír con este vestido elegante, que él me compró para ocultar su culpa, mi compadre se me acercó y me dijo: comadre, usted tiene derecho a buscar su propio camino y a no permitir que su valor dependa de alguien que no la respeta. Y no sé por qué, habiendo más de uno, usted sigue esperando que mi compadre cambie. Sin el afán de ofenderla, se ve usted muy distinguida, pero esa elegancia parece ocultar un corazón que está sufriendo en silencio. Yo me quedé callada apretando mi vaso, pero él continuó: usted sinceramente necesita algo más, y creo que lo tiene a la mano. Solo es cuestión de que usted decida tomarlo. Compadre, la verdad es que de esto no me gusta hablar, alcancé a susurrar, sintiendo que el aire me faltaba. A ver, dígame una cosa, insistió él, ¿cuál fue la causa de que él le fallara la primera vez? Y yo, con la voz quebrada, le confesé lo que siempre me había guardado: usted sabe, compadre, que yo no puedo ser madre. Eso me deprimió mucho, y yo fui quien lo descuidó, yo tuve la culpa. Él no me dejó continuar, me miró con una mezcla de lástima y no sé qué más. Siento pena por usted, comadre. Porque usted cree que es la culpable de las decisiones de su marido. Él la llena de regalos y le paga estas fiestas, pero el dinero no compra la felicidad. Él no la valora, pero lo peor es que usted tampoco hace nada por usted misma. Se acercó un poco más y sentenció: por eso le digo, usted merece ser la prioridad de alguien. Cualquier hombre valoraría la compañía de una mujer con su integridad, usted merece ser feliz ahora mismo. Yo solté una risa amarga para ocultar mis nervios. Ay, compadre, ¿y quién se fijaría en mí? Si usted mismo dice que mi alma está sufriendo en silencio. Mi compadre estaba a punto de decir algo más, y pude notar que su mirada ya no era la de un amigo, cuando de repente la puerta se abrió de par en par. Mi comadre entró con 2 bolsas pesadas, y con un tono lleno de confianza, le dijo a su esposo: oye, cariño, pero muévete, ¿no ves que apenas puedo con esto? Yo me levanté de inmediato para ayudarla, pero ella me detuvo con una sonrisa cálida: no, comadre, usted hoy no puede hacer nada. Hoy es su día y nosotros queremos consentirla. Luego se giró hacia su marido y le bromeó: pero cariño, vamos, muévete, que es para hoy. Me quedé ahí, observándolos, y vi a mi comadre tan feliz, tan ilusionada, tan completa. Me dolía ver cómo ellos se llevaban de esa manera, jugaban y bromeaban hasta quedarse sin aliento de tanta risa. Era una complicidad que yo había olvidado que existía. Mientras los miraba, las palabras que mi compadre me había dicho a solas minutos antes, me retumbaban en la cabeza como un eco amargo. Él hablaba de lealtad y felicidad con su esposa, pero conmigo hablaba de tentaciones y de tristeza oculta. Ver su felicidad me hizo sentir más sola que nunca, y me pregunté si yo alguna vez volvería a reír así, o si mi destino era seguir ocultando mis penas detrás de vestidos elegantes y regalos de un marido ausente. Mi compadre se quedó recostado en el umbral de la puerta por un segundo, observándome en silencio. Luego rompió el hielo: comadre, ¿por qué no se sienta? Yo voy a ponerme a preparar la fruta para la bebida. Su esposa, que ya estaba muy entretenida condimentando la carne para el asado, levantó la vista y preguntó: comadre, ¿y su esposo a qué hora va a venir? Miré mi reloj con una angustia que intenté disimular. Pues yo pienso que ya casi llega, ya debió haber salido del trabajo. Lo que pasa es que ayer pidió permiso, pero no se lo dieron. Mi comadre solo levantó las cejas y soltó un bufido, como quien sabe algo pero prefiere callar. En fin, lo importante es que usted la pase bien. Me quedé mirando fijamente hacia la puerta, esperando escuchar el ruido del motor de su coche, pero la voz de mi compadre me trajo de vuelta a la realidad. Comadre, es mejor que deje de mirar, porque quizá él no venga hoy. Usted sabe cómo es su trabajo, quizá lo mandaron a alguna diligencia lejos. Sus palabras se sintieron como un dardo, y parecía que disfrutaba alimentando mi incertidumbre. Pero justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi mano. Era una llamada de una amiga que trabaja en la misma compañía que mi esposo. Me puse de pie de inmediato, sintiendo un vuelco en el corazón. Disculpen, solo voy a atender esta llamada. No se preocupe, comadre, vaya tranquila, respondió ella. Me alejé de ellos, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Hola, amiguita, ¿qué cuentas de nuevo?
le respondí tratando de que mi voz no temblara. Pero su tono era apresurado. Pues muchas cosas, amiga, pero ahora mismo no puedo hablar mucho tiempo. Lo que pasa es que quería pedirte un favor, pon a tu marido al teléfono. Es que el jefe lo necesita urgente. Como ayer pidió permiso para no venir hoy, y dijo que iba a estar contigo por tu cumpleaños, por eso me atreví a llamarte. Un silencio helado se apoderó de mí. Mi amiga continuó sin notar mi impacto. Y por cierto, feliz cumpleaños, amiguita. Espero que al salir de aquí pueda pasar contigo un momento. Sentí que el mundo se me venía abajo. El aire me faltaba y las lágrimas amenazaban con salir, pero no quería que ella me tuviera lástima. Y en un acto de desesperación, decidí mentir, pues amiguita, me gustaría ponértelo, pero salió hace como 5 minutos al súper a traer unas cosas para la fiesta. ¿Por qué no lo llamaste a su celular? Ay, amiga, es que no me contesta, pero seguramente es porque va conduciendo. En todo caso, gracias, voy a ver si lo llamo al rato. Me colgó, y me quedé ahí, con el teléfono en la mano y el corazón hecho pedazos. Mi marido no estaba en el trabajo, había pedido el día libre para estar conmigo por mi cumpleaños, pero no estaba a mi lado, seguramente estaba con alguien más. Regresé a donde estaban mis compadres, sintiendo que el aire me quemaba en el pecho. Los miré a ambos, y con la voz entrecortada, les dije, saben, ya no tengo ánimo de que esta fiesta se lleve a cabo. Pero no quiero hacerles un desaire a ustedes, que han sido tan buenos conmigo. Hice una pausa, buscando fuerzas, y solté la pregunta que me quemaba por dentro. Comadre, ¿qué piensa usted de que yo busque por mi cuenta la paz, y la atención que mi esposo ya no me da? Mi comadre dejó lo que estaba haciendo y movió la cabeza con firmeza, negando con dolor. No, comadre, eso ni lo piense. Hasta hoy, usted ha demostrado ser una mujer con principios. ¿Y de que puede buscar otros rumbos? Claro que puede, pero no importa si la otra persona es casada o soltera, usted no solo se va a causar mucho daño, sino que va a arrastrar a otros con usted. Si esa persona es casada, imagínese, usted sería causante de un dolor igual al que siente ahora. No, comadre, eso no trae cuenta, como dicen por ahí, es un mal negocio. Se acercó a mí y me tomó de las manos con ternura, mejor sepárese. Espere un tiempo para desintoxicar sus pensamientos, y deje reposar un poco su corazón. Sé que con el tiempo superará todo esto. Y sobre todo, comadre, no vaya a hacer caso de hombres que solo ven una oportunidad en su desdicha. Mi compadre agachó la cabeza. Creo que mi esposa tiene toda la razón, murmuró con sinceridad. Cuando mi comadre salió al patio para seguir con los preparativos, él se acercó por última vez, pero su mirada ya no era la misma. Siento mucho lo que le pasa, comadre, me dijo en voz baja. Pero siento más el hecho de que hace un rato, quise decir cosas que no debía. Lo que debe hacer ahora es exactamente lo que dice mi esposa. Entonces entendí con claridad que mi dignidad no tiene precio, ni dependía de una respuesta igual a la de él. Por eso, recuerda siempre, tu valor no depende de los demás, sino de ti misma. Ámate, respétate, y sobre todo busca la paz y síguela. No permitas que el dolor de una traición te convierta en alguien que no eres. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.